Muy buenas tardes a todas y a todos. Os damos la bienvenida a un nuevo seminario online organizado por la Diputación de Valladolid, en concreto por el Patronato de Turismo, para la reactivación del sector turístico a través de la formación. Y aquí está con nosotros José María de Juan. Buenas tardes, José María. Es consultor multidisciplinar, especializado en turismo sostenible y responsable, como instrumento para el desarrollo socioeconómico. José María, buenas tardes. Buenas tardes. Acabo de activar ya la... Muy bien, sí, ya tengo activada la cámara y el micrófono, por lo que veo. Pues genial, pues encantado de estar aquí de nuevo. Así que y bien preparado para lo que nos toca. Ya lo que vamos a trabajar esta tarde, pues es todo lo que tiene que ver con los productos gastronómicos y cómo los convertimos, sobre todo los productos locales, ¿no? Cómo los convertimos en rutas gastronómicas. Es una presentación esta en concreto con la que yo personalmente disfruto mucho porque realmente de entre todos los trabajos que hacemos, los que nos dedicamos a este asunto tan bonito de la consultoría de desarrollo de territorios, de patrimonios, de desarrollo rural, que tanto necesitamos ahora, ¿no? Con estas nuevas oportunidades que le está dando al mundo, no solo rural, sino el mundo de los pequeños destinos y el mundo de todos los destinos de interior, esas pequeñas ciudades o ciudades medias, como las llaman también, de las cuales pues hay muchísimas en Castilla y León y, por supuesto, en Valladolid, que es un destino muy adecuado para hablar de todo esto. Entonces, sin más, pasamos a hablar de ello, ¿no? ¿Cómo me gusta a mí enfocar esto? A mí me gusta enfocarlo como este camino que hacemos de la gastronomía como un motivador del turismo experiencial. Y a mí me gusta siempre empezar por lo mismo, porque creo que es la única forma, que es conociendo al cliente. Entonces, para mí lo primero que tenemos que hacer, si queremos empezar a desarrollar rutas gastronómicas de proximidad, lo primero de todo es saber quién es esta gente que nos visita. Es decir, es muy habitual, por desgracia, que vayamos a territorios o nos encarguen proyectos de vamos a hacer aquí unas rutas gastronómicas, y cuando nos preguntamos que para quién, nos dicen que para quien sea, que para que venga. Es decir, que no ha habido un estudio previo ni del turista que tenemos ni del que podríamos tener. Y eso para mí siempre es una mala idea, ¿no? Es decir, si fallas en planificar, lo que planificas es que vas a fallar, desde mi punto de vista. Entonces yo creo que en este punto lo primero que nos interesa es hacer, aunque sea de una manera muy rudimentaria, pues una pequeña investigación, ¿no? ¿Quién es ese turista que nos visita? Esto no es tan difícil. Si nos ponemos a hacerlo, sobre todo si somos en el territorio unos cuantos establecimientos, algún comercio gastronómico, etcétera, nos interesa saber eso, quién es esta persona, cómo viene, si viene en grupo, si viene en pareja, si viene una pandilla, que son de un club gastronómico. ¿Qué piensan hacer? ¿Solo quieren comer o también quieren visitar una ganadería o una fábrica de cerveza? Nos interesa saber todo esto, cuánto gastan, porque en función de lo que están dispuestos a gastar y de su capacidad adquisitiva, pues vamos a poder diseñar mejor estas cosas, ¿no? Al final, de alguna manera, aunque utilizamos mucho en mi gremio una palabreja, que es esta palabra de foodie, que otros llaman, por ahí he visto también, gastronómadas, gastrotrekkers, los consultores y los académicos nos pasamos la vida inventando nombres para lo que ya lo tenía, me acuso yo mismo también, pero al final, por utilizar la palabra foodie, más que nada porque es corta y porque se utiliza mucho internacionalmente, pues al final foodies somos todos. Es decir, solemos referirnos al foodie como esa persona que viene a nuestro territorio buscando justamente ese producto local más singular, más único, más a lo mejor focalizado en un solo territorio, pero al final todos los turistas comen, que yo sepa, la mayoría les gusta comer varias veces al día, y entonces al final todos son foodies de algún modo. Lo que varía es si comen porque hay que comer o realmente comen buscando una experiencia patrimonial, que esa es la diferencia, o si pertenecen a algún tipo de especialización, ¿no? Por citar alguna, que seguro que he referido en alguna conferencia anterior, hablamos mucho del flashpacker, que es este mochilero de lujo, esta persona que le gusta
que tiene poder adquisitivo más que de sobra, pero que le gusta viajar un poco en plan mochilero, ¿no? En plan de me cojo el autobús, camino mucho, me meto en los mercadillos, investigo, que no le gustan los grupos organizados, no tanto porque estén guiados o no, sino que no le gustan los grupos grandes donde hay mucha masa de gente, no le gusta andar muy a su aire y dentro de él es muy habitual que el Flashpacker haya muchos de lo que llamamos DINKs, ¿no? Esta es una palabreja norteamericana, Double Income No Kids, es decir, cuando hablamos de parejas que ya tienen los hijos criados y tienen mucho tiempo para moverse, de parejas sin hijos también, de parejas gays sin hijos que realmente han revolucionado el mundo del turismo gastronómico. Tenemos tipificados un montón de gente y esto es lo primero que nos interesa, tipificar a esos perfiles de personas que tienen un interés un poquito más especializado, una motivación más concreta en que lo que van a hacer no es solo comer, ni siquiera es solo comer bien, sino que es realmente empaparse del territorio, ¿no? Entonces eso para mí es lo primero de todo, ¿no? Y dentro de eso, pues a mí me gusta citar esta expresión, que la oí un día por ahí y me gustó, que es el del viaje del paisaje al plato. De hecho, unas primeras jornadas que montamos aquí en la Sierra de Madrid, donde yo vivo, las llamamos así, las jornadas del paisaje al plato, precisamente el viaje, porque eso es lo que queríamos indicar, ¿no? Reivindicar cómo ese paisaje que veíamos por la ventana, donde vemos diferentes cultivos, cómo eso llegaba hasta el plato y eso llegaba acompañado de muchas cosas. Y para mí la primera es la emoción. Nosotros, yo oí una vez a un chef, los nombres se me olvidan, pero que dijo esto de emocionar antes que alimentar y a mí me gusta apostillarlo y decir durante y después. Es decir, nosotros tenemos que emocionar todo el rato porque la gastronomía tiene esta enorme capacidad emotiva que no tienen otros tipos de turismo. Todos los turismos son fabulosos y los que están tan metidos en el turismo como yo nos gustan todos los tipos de turismo y todos los destinos, pero el turismo gastronómico tiene una capacidad de generar experiencias memorables que no tiene nada que ver con ninguna otra cosa, ¿no? Y sobre todo que esto lo podemos acompañar, es decir, la guarnición, en este caso, de estos platos, de este lechazo que nos podíamos tomar ahí en cualquier sitio de Valladolid, o algo muy bonito que encontré documentándome sobre la comida que le hicieron a Carlos V, la imita, ahora la recupera, más que imitar, tampoco es la palabra exacta, un restaurante de Alaejos, esta comida que se le dio a Carlos V allá por el 1518. Estos son el tipo de cosas, el tipo de guarniciones que nosotros tenemos que poner, ¿no? Acompañar este producto gastronómico que tengamos, por humilde que sea, porque a veces puede ser un producto humilde, pueden ser unos empiñonados o unas garrapiñadas, como decimos más por aquí, puede ser la tapa más simple del mundo, un simple pincho de buena morcilla con un buen vino de la Ribera, pero solo con eso tú puedes empezar a contar una enorme cantidad de historias, porque ahí empiezas a reivindicar sabores de la infancia, empiezas a reivindicar esta evocación de la comida y de la cocina casera y familiar, de ahí que haya tantas marcas que están siempre dándonos la paliza con la cocina de la abuela y la mermelada de la abuela y la miel de la tía Pili, estamos todo el día mandando ese tipo de mensajes porque esos mensajes funcionan, es decir, esos mensajes tienen esa capacidad de conectar con esa evocación y dentro de los expertos, que yo no lo soy, en el uso de los sentidos en la gastronomía, pues dicen sobre todo, yo he ido a talleres de olores en algún congreso de gastronomía y turismo, que dicen, defienden que justamente el más evocador de los sentidos es precisamente el olfato, ¿no? Es el primero que nos llama la atención y el que hace que andemos ahí caminando por cualquier calleja de Valladolid o de cualquiera de nuestras maravillosas ciudades y pueblos y de pronto la nariz nos empieza a conducir a determinado lugar, ¿no? Es decir, es lo primero que vemos. No hemos visto el restaurante, pero ya hemos olfateado lo que se está cociendo allí, ¿no? Nos reivindicamos muy bonito las recetas antiguas. Esto es muy bonito de hacer cuando tú reivindicas una receta, como este caso que comentaba de Carlos V, o como hacen con el mismo emperador los fogones imperiales de Extremadura, ¿no? Por citar y salir y viajar un poco por el país. ¿Qué comían nuestros personajes históricos? Lo acabamos de decir. ¿Qué comía la gente de antes? Lo fascinante que es
en estos días, por ejemplo, pues que se han hecho nuevos descubrimientos en Pompeya, descubrimientos fantásticos de carruajes y de envases de comida y demás que se acaban de hacer hace poco y puedes ver perfectamente prácticamente qué es lo que estaban comiendo el día que les cayó el Vesubio encima, ¿no? Entonces yo creo que todo esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Si no emocionamos, mal vamos. Es decir, si yo doy bien de comer y el producto local es fabuloso y lo cocino muy bien, pero no, aquello no tiene gracia y no lo acompaño de un poquito de película, de un poquito de historia, del territorio o del que lo produce o de lo que sea, el foodie no se va a quedar a gusto. Va a decir, bueno, hemos comido bien, pero ya, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Nosotros tenemos que conseguir muchísimo más. Y esto para mí es un proceso que, como decía, es productivo. Esto es un producto turístico y esto hay que hacerlo bien, pero aparte es un producto emocional. Es decir, y a mí en esto me gusta siempre reivindicar que una cosa que a mí me cansa mucho, esto es muy personal, es que cuando muchos de estos años, ahora ya la cosa ha cambiado un poco, pero cuando empezó esta fiebre del turismo gastronómico, bueno, más bien de la gastronomía, y de pronto se llenó la televisión y todos los canales de programas de gastronomía y de chefs y demás, que muchas veces tú solo veías al chef, es decir, digo, pero aquí, ¿qué pasa? Aquí no hay más gente. Es decir, pues no, estamos hablando de las rutas del chef no sé quién y todo el rato es él que corta la cebolla y él que cocina y él que hace. Digo, ¿y aquí qué pasa? Aquí no había más gente, aquí no había alguien produciendo esto, aquí no había un territorio en el que por determinadas circunstancias climáticas o de suelo se produce esto, aquí no hay una receta histórica, aquí qué pasa, ¿no? Y entonces nosotros en nuestros proyectos de siempre, pues una de las cosas que reivindicamos es esta, digo, aquí vamos al 25%, es decir, aquí hay 4 pilares. Uno es ese amor por el territorio, trabajamos para eso. Otro es la calidad del producto, local en este caso. Otro es la pasión que le pone ese productor de espárragos de Tudela de Duero o de lo que os parezca, y la sabiduría del cocinero, que por supuesto tiene su importancia, pero no está solo. A veces esta tendencia a considerar a los chefs como los nuevos gladiadores se ha pasado un poquito de la raya y a veces ves eso, programas donde habla el chef todo el rato y del producto habla 5 minutos. Yo creo que esa no es la idea. Y esto además tiene que generar visitabilidad, porque el cliente, y nosotros empezamos a hacer uno de nuestros proyectos aquí en la Sierra de Guadarrama y Sierra Norte de Madrid, que le llamamos así, los paisajes de la Sierra de Madrid se sientan a la mesa, fue como el primer proyecto donde pudimos concentrar todo esto que ya veníamos haciendo desde hace mucho tiempo, pero de manera un poco suelta, un poco independiente, pudimos concentrarlo en un solo proyecto, generar esta visitabilidad, porque cuando empezamos a hacer esto, lo empezamos porque veíamos que mucho cliente, sobre todo clientes de Madrid, y bueno, esto fue antes de 2 o 3 años antes de la pandemia, con lo cual había una movilidad extrema de todo el mundo, venían a comer bien a nuestros pueblos, pero luego preguntaban si podían visitar una ganadería, si podían visitar una quesería, una fábrica de cerveza, y hace tan solo 4 años había poquísimo de esto. Es decir, muchos clientes se iban sin esa experiencia porque esa experiencia no estaba organizada. A lo mejor se podía hacer, pero ya implicaba complicarse la vida, llamar por teléfono, saber quién era, buscar un horario, y hemos conseguido en estos años que todo esto esté estructurado, ¿no? Entonces, me apunto a esto de visitabilidad y además producto bien presentado. No solo tiene que ser bueno, sino que tiene que parecerlo, y de ahí que muchos de estos proyectos también reivindiquemos que ese producto local tiene que también venir pues acompañado de un buen packaging, como se dice esto, ¿no? Dicho esto, ¿qué necesitamos primero del foodie? Pues lo que necesitamos del foodie, de nuestro cliente que viene a comer, sea foodie para toda la vida o foodie por un día, lo que necesitamos es saber también eso, quién es, como decíamos antes, no solo a qué ha venido y cuánto puede gastar, sino también quién es esa persona, porque todas sus condiciones personales, incluso sus condiciones biológicas, le van a condicionar a la hora de viajar con nosotros y de visitar nuestras rutas, ¿no? Entonces ahí nos va a interesar todo. No me detengo en cada uno porque entonces convertiríamos esto en una sesión de inteligencia de mercado y no era el caso, ¿no? Pues nos va a condicionar edad, nivel cultural,
su poder adquisitivo, la tendencia sexual, la nacionalidad, la religión, muchísimo. Hemos venido trabajando bastante con los temas halal también, los hábitos dietéticos, las, las preferencias gastronómicas, las dietas y las alergias, toda esta eclosión de productos sin lactosa y sin gluten, la forma de viajar, si viajamos en familia o con un club de amigos, es decir, la adaptación que han hecho muchos restaurantes y muchos espacios a las personas con algún tipo de diversidad funcional o de movilidad reducida, pues todo eso nos interesa. Es decir, a nosotros, si somos capaces de recopilar un poco de esta inteligencia de mercado a la que estoy haciendo referencia, vamos a tener una cantidad enorme de opciones, digamos, para poder vender nuestros productos, porque vamos a encontrarnos que cada uno de estos segmentos son millones de personas, es decir, no son microsegmentos, son segmentos gigantescos. La diferencia entre que yo tenga un plato vegano o no lo tenga, hablamos de miles y miles y miles de personas que lo van a pedir. Entonces, cuanto más capaces seamos de adaptarnos a estos perfiles, mucho mejor. Entonces, eso es inteligencia de mercado y eso es algo que todavía nos falta mucho. Nos falta mucha en turismo en general y nos falta mucha en turismo gastronómico y en turismo enogastronómico en particular. Es decir, hay muy poquitos datos realmente profundos, analizados e interpretados, ¿no? Entonces tenemos que avanzar en eso, lo primero de todo. No me vale con las estadísticas, necesitamos profundizar mucho más en esto que hablaba, ¿no? Motivaciones, expectativas y demás. Y ya sabiendo quién es nuestro cliente, pues pasamos al producto. ¿Cómo hacemos estas rutas o estos productos, ¿no? Que ahí, bueno, ahí lo que sale es una tortilla de chorizo, que juraría que la foto es de Valladolid también, de la búsqueda que anduve haciendo por ahí, para ambientarnos un poquito en el territorio, ¿no? Que es nuestro huésped hoy, nuestro anfitrión, perdón, hoy en día. Y ahí tenemos que, como todo producto turístico, que hay una parte emocional, simbólica, llamarlo como queráis, esto tiene muchos nombres también, pero sobre todo esto incluye la referencia a los mitos. Fijaros que he citado antes el lechazo o el vino de la Ribera del Duero, como podía haber dicho el de Cigales o cualquier otro, es decir, estamos hablando de que continuamente en la gastronomía lo que hacemos es mitificar cosas, es decir, nosotros nos pasamos la vida mitificando, creando mitos y luego convirtiendo esos mitos en un producto de turismo gastronómico que cuando ya tiene un poco de enjundia y varios lugares, pues ya es una ruta, ¿no? Mitificamos paisajes, como los paisajes del vino, mitificamos destinos, mitificamos experiencias concretas, mitificamos restaurantes, que todos lo sabéis, restaurantes que son verdaderas mecas, mitificamos bodegas y de esta sanda que no tenemos ahí entre Peñafiel y por toda la zona de la ribera hacia adelante. Mitificamos chefs, por supuesto, mitificamos marcas, pero a mí me gusta mucho, todo eso es más fácil de hacer cuando tenemos un territorio con un nombre tan poderoso, eso que tú no pides un vino, que tú pides un Ribera, igual que puedes pedir un Rioja o un Ribeiro, es decir, el territorio se ha convertido en la marca directamente, ¿no? Y la marca sustituye al producto. Ni siquiera pides el vino, es decir, lo pides con el nombre del territorio. Eso es algo que no se consigue de un día para otro y que no todos los destinos tienen, con lo cual nos ayuda mucho, ¿no? Pero sobre todo, como decía, lo más bonito de todo esto es cuando nosotros reivindicamos historias, ¿no? Y aparte de citar estas pequeñas historias, a mí me gusta mucho que muchas veces el cliente se motiva por las grandes historias y por las pequeñitas también, pero todas nos ayudan. Es decir, cuando nosotros hemos visto esta eclosión de la cocina peruana y de la cocina Nikkei, donde ahí te salen una cantidad de historias de ese sacrificio de aquellos japoneses pobres que llegaban ahí en 1800 y pico a Perú a hacer los peores trabajos y que llevaron esa cocina que hoy es un referente mundial, ¿no? O cuando vemos lo mismo, pero al revés, la comida española que se llevó a Japón con el imperio y que hace que hoy en Japón el pan se llame pan, es decir, y otro montón de alimentos, ¿no? Tienen nombres de origen español o portugués, es decir, o cómo llegó la patata a Europa de América y revolucionó la comida, cómo el lúpulo
se extendió salvajemente por España en los años 30 porque Alemania necesitaba espacio para cultivar lúpulo porque no tenía sitio para tanta cerveza, tanto lúpulo que necesitaba para esa cerveza, es decir, y podíamos estar así eternamente, ¿no? Es decir, y además esto genera digamos, historias fascinantes, ¿no? Y me tocó contar este tipo de cosas en muchos países antes de la pandemia, cuando se podía viajar más fácilmente, y me acuerdo que me tocó dar una conferencia de estas en Túnez y me documenté un poquito para saber un poco cuál había sido esa influencia de la cocina andalusí en Túnez, y leyendo aquello y luego confirmándolo con expertos locales, pues era el 90%, es decir, como Túnez casi no existía cuando llegaron allí los moriscos expulsados hace un montón, hace 400 y pico de años, pues resulta que es que la cocina de Túnez de hoy en día era la cocina andalusí tal cual, prácticamente todas las formas de hacer las cosas tenían origen andalusí, y muchas de ellas además conservaban el nombre porque aquella gente es la que creó el germen de lo que es el país hoy en día, ¿no? Es decir, podíamos estar así eternamente contando este tipo de cosas. Esto mismo es lo que nosotros tenemos que trasladar al territorio. Es decir, yo no me sé, evidentemente, aunque he ido a Valladolid un montón de veces y feliz, además, porque me encanta, ¿no? Y fui a una feria del vino no hace mucho, que había un concurso mundial de estas, concurso mundial de vinos, allí viendo todas las miles de botellas allí tapadas para hacer la cata ciegas y demás, que fue una experiencia fascinante. Pero en cualquier sitio y en cualquier, hasta en el más pequeño pueblo y en el restaurante más humilde, si rascamos un poco, nos aparecen este tipo de historias. Seguramente no tan grandilocuentes, a lo mejor no tan espectaculares, pero historias que le van a encantar a la gente que se las contemos. Eso para mí es fundamental. Si solo tenemos el producto, tenemos poco. Si tenemos el producto y el plato, ya tenemos bastante. Pero como tengamos el producto, el plato, la historia y el ambiente, entonces ya lo que vamos a crear es una verdadera experiencia, ¿no? Pero todo esto tiene que llevar un proceso. Y este proceso, pues incluye varias cosas. Lo primero es informarse. Para poder contar todo esto y poder crear esas historias, lo primero pues tenemos que hacer un poquito de investigación. Nos tenemos que formar a ver qué son esos productos, de dónde salen, qué influencias han tenido, pues de dónde vienen, es decir, lo que llamamos la antropología gastronómica, por qué aquí se come esto, es decir, pues tiene que ver muchas veces con oficios, con ciertas necesidades calóricas, si hay migas de pastores es por una necesidad concreta, o si me voy al sur a la cara sur de Gredos y hablaban de la sopa blanca que eran migas de pastores pero con leche, porque cuando estaban los pastores ahí arriba pues no tenían otras muchas cosas, pero leche sí, y entonces pues hicieron una versión, una fusión de las migas con la leche, ¿no? Que derivó en esta sopa blanca. ¿Por qué hay vinos dulces y otros no? Es decir, y eso te da pie a contar una tremenda cantidad de historias de cómo influye el sol en los procesos de maduración y del contenido de azúcar de las uvas, es decir, historias a montones, de las que yo sé unas pocas solamente, claro, porque cuando estoy con un experto de cada uno de estos temas, los consultores somos, como decimos, oficial de mucho, maestro de nada, nosotros tocamos muchos palos y por eso nos acompañamos luego de cada experto local en cada producto de estos, y es donde ya pues empezamos a alucinar, ¿no? Con perdón de la expresión. Y el foodie quiere que le contemos todo esto, o sea, este tipo de consumidor, que es un consumidor además agradecido, un consumidor rentable, un consumidor que viaja en grupos pequeños, que se adapta mucho a estas necesidades que tenemos ahora en la pandemia, esta tendencia de los viajes cada vez más individualizados, en grupos pequeños, huimos de las masas por ese miedo que hay ahora, ¿no? A los contagios y además, y eso va a durar, ¿no? Eso no se va a acabar el día que la gente esté vacunada, eso va a durar mucho tiempo, con lo cual es una tendencia que tenemos que aprovechar, y ese foodie, como decía, está interesado en todo, es decir, incluso en los aspectos de sostenibilidad. El foodie ya nos pregunta esas cosas, nos pregunta qué hacemos con los desperdicios y cosas así, ¿no? O que por qué utilizamos tanto embalaje si no hacía falta, se enfada si ve que utilizamos más embalajes de los necesarios y piensa que estamos desperdiciando, contaminando mucho, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y otra cosa fundamental para mí es el nombre, lo que llamamos el naming, ¿no? El cómo
cuando le ponemos un nombre, que no tiene por qué durar ser un nombre de 3 frases, no estamos hablando de eso, porque también los hay que se pasan bastante, sino pues poner a los platos pues un nombre bonito, un nombre potente, un nombre que haga que nos detengamos en él, o que incluso, por meter un poco la nariz en el marketing, un nombre tan bonito que cuando yo lo vea en una web o en una red social, pues que me pare un rato y lo pinche porque el nombre me llama la atención y quiero saber de qué va aquello, ¿no? Si le pongo un nombre feo al plato o tengo la típica carta donde ves la fotocopia en blanco y negro con los nombres de los platos ahí, que son los de toda la vida, sin ninguna explicación, sin citar si son de aquí o si son de allá, pues eso evidentemente, eso es el antiestímulo del foodie, es decir, eso es lo que va a hacer posiblemente que salga corriendo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que intentar otra cosa y sobre todo además porque aquí hablamos, esto nos valdría para cualquier producto, aunque fuesen alcaparras de Madagascar, ¿no? Como decía el Leo Harlem por ahí, pero esto sí, si encima estamos hablando de producto local, pues es que esto es mucho más clave, porque cuanto más local es el producto, más historias cercanas podemos contar, ¿no? Con lo cual nos ayuda mucho. Es más difícil contar la historia de una lata de espárragos que viene del Perú, si nos ponemos también, pero no es lo mismo. Es decir, el cliente nos pide que le expliquemos por qué llamamos así a las cosas. A mí me gusta también, esto se lo escuché también a los cuyos, con lo que hacemos es copiar todo el día, se lo escuché a un chef que me encantó que decía, nosotros no vendemos plato, vendemos vida. No sé quién es, porque nunca me acuerdo, pero me gustó, digo, esto está bien, digo, porque es que tiene toda la razón, no solo, ni siquiera es experiencia, es que esto va un poco más allá, estamos yendo mucho más allá de lo que es alimentar en un comedor industrial, ¿no? Esto es otra cosa. Es decir, y entonces del mismo modo que queremos contar historias, como decía antes, sin pasarse. Si hacemos un menú aburrido, pretencioso, donde cada nombre de un plato parece una novela, entonces tampoco. Pero en cambio, citar pequeñas historietas, nombres con impacto, pequeños mensajes sobre el producto y de dónde viene, alguna historia de algún personaje local, una costumbre, una foto de un viejo cuaderno de recetas que nos inspiró, eso sí, porque eso es un toque humano, es ese toque, como dice uno de mis socios, un toque human-centric, que es lo que estamos buscando para que la persona pues empiece a ver que no solamente va a comer, puede empezar a recibir ya una pequeña dosis de emoción simplemente cuando está leyendo la carta. Pero esto hay que hacerlo bien, como digo, sin ni la fotocopia sobada, ni una enciclopedia gastronómica. Tenemos que buscar un pequeño término medio, ¿no? Y luego todo esto, además de informarnos, pues tenemos que tematizarlo, porque los clientes muchas veces son temáticos, o bien vienen porque tenemos una jornada de setas, o estamos en la vendimia, o estamos con la caza y las perdices escabechadas, o estamos con la gastronomía en el cine, como hay por ahí en algunos lugares que son espacios de rodajes cinematográficos y hacen jornadas gastronómicas sobre el mundo del cine, la gastronomía en la literatura, o algo muy bonito, que nos encontramos en la isla de La Palma, que eran los menús G astronómicos, es decir, o menús de las estrellas, menús que estaban inspirados en el astroturismo que se hace en la isla de La Palma, y había por lo menos 2 restaurantes que yo haya visitado, seguro que hay más, donde tenían este menú de las estrellas que estaba pensado también para hacerse simpático con aquellos turistas que habían ido allí a comer y que iban a pasar luego hasta la madrugada observando estrellas en el cielo de La Palma, ¿no? Es decir, podemos llegar hasta donde nos dé la gana. Yo os he puesto aquí 4 ejemplitos ridículos que es que si nos ponemos nos salen 400. Es decir, esto es tremendo y no se acaba nunca, y yo creo que no hay lugar donde no podamos hacer esto, como decía, por humilde que parezca, porque a veces se nos va la grandilocuencia a las estrellas Michelin y a estas cosas, y alguna vez me ha pasado hablar con alguien y me dice, no, aquí en gastronomía no creo que pintemos mucho, esto lo oí no hace mucho y no me gustó. Y decía, no, pero como no tenemos ninguna estrella Michelin, se estaba como él mismo cortando las patas, como diciendo, oye, no, como aquí no tenemos estrella Michelin, ¿qué vamos a contar? Digo, ¿y desde cuándo tienes que tener una estrella Michelin para que tu territorio pueda reivindicar sus rutas gastronómicas? Es decir, ahí se ha creado una cierta culturilla un poco absurda que tenemos que cambiar, ¿no? Porque además, encima, encima le gustan más cosas. Por si nos faltaba algo, muchos de los foodies, además les encanta
la historia, el patrimonio, la arqueología, el deporte, el cicloturismo en los viñedos, que yo he estado viendo, no lo he estado haciendo, que debería, pero lo he estado viendo hacer en algunos de los paisajes de la Ribera del Duero, y cuando ves ahí esa combinación perfecta de hagamos un poco de cicloturismo y luego hagamos un poco, y luego nos vamos a una bodega y nos recuperamos un poquito, ¿no? Una pequeña broma que le oí hace, no hace mucho, que decía eso: hacemos el detox, retox, primero nos desintoxicamos con la bicicleta y luego nos volvemos a intoxicar un poquito en la bodega, ¿no? O sea, entender que esto evidentemente tiene un sentido totalmente humorístico y nada que ver con que nos vayamos a intoxicar con un buen vaso de vino en ninguna parte. Pero estamos hablando de esto, de que esto es combinable prácticamente con todo. La mayoría de los foodies no son obsesivos, no son excluyentes, también los hay, ¿eh? Pero en general se prestan a hacer cualquier cosa con tal de que todo aquello que hagamos esté acompañado de una buena comida y, a ser posible, de un buen vino, porque el vino es un alimento también, ¿no? Por lo menos a mí me gusta considerarlo así. ¿Qué más cosas nos interesa saber? Pues que necesitamos interpretar este patrimonio gastronómico. Aquí no me voy a detener mucho, no por nada, sino porque en un webinar anterior nos metimos a saco porque teníamos que hablar de eso. Hablábamos de las recreaciones históricas y del turismo y patrimonio cultural, hablamos de la interpretación, pero sí, no me voy a, como digo, no voy a entrar en conceptos y definiciones porque no viene al caso, ya lo vimos en su momento, pero sobre todo sí a reivindicar ese papel que tiene la interpretación en ese estímulo de los sentidos, ¿no? Porque al final interpretar es una forma de comunicar, solo que comunicamos pues como más a fondo, ¿no? Nos ayuda a segmentar a la demanda. Si yo tengo una persona delante con mucho interés, interpreto muy a fondo. Si tengo una persona con poco interés o que simplemente tiene prisa y quiere una tapita para seguir corriendo, pues no tengo que interpretar tanto porque no es el momento, pero si se lo está tomando con calma y tiene tiempo y tiene ganas, pues entonces sí, entonces me pongo a interpretar el plato y a contarle toda la historia, porque si tiene tiempo y está tranquilo, va a estar encantado de que lo haga. Fomentamos la interactividad, fomentamos el uso de los sentidos. Al foodie le gusta oler, por como decía antes, que es lo más evocador, pero también le gusta tocar, le gusta intervenir, ese auge brutal de las escuelas de cocina que ha existido, que ya en la pandemia parece que ha sido ya la gran exageración. Toda la España confinada se ha puesto a aprender a cocinar, pero al final todo eso, pues lo que nos ayuda es la interpretación a, a conseguir en este turista esas experiencias de alto valor añadido, ¿no? Y además esto es la esencia del turismo experiencial. O yo, cuando iba por ahí a hablar de ese término, ¿no?, de los destinos inteligentes, que muchas veces parece que tiene más que ver con la innovación tecnológica, para nada. El destino inteligente lo es por el componente tecnológico y lo es por la sostenibilidad y el producto local y lo es por el turismo experiencial. Y hay un tercio para cada cosa. Si nos quedamos solo con una, no vamos a... Tendremos un destino a lo mejor tecnológicamente avanzado, pero frío y sin emociones, ¿no? Y el foodie paga por emociones. Yo mismo soy foodie como persona, malo está que lo diga, pero así es, y a mí, si no me emocionan, a mí no me interesa. Es decir, si no voy a conseguir una experiencia más allá de comer, no me interesa en absoluto, porque lo que quiero es que esa experiencia de comer me sirva para conectar con ese lugar que estoy visitando, ¿no? Claro, aquí volvemos a lo de antes. Por eso tenemos que buscar mitos, tenemos que buscar leyendas, si los tenemos a mano bien, y si no, los tenemos que buscar, porque esos son los mitos que nos van a conectar, pues igual que, no sé, a mí me acuerdo de estas experiencias como la espicha con los mineros en Asturias, allí en el Pozo, o cuando es una experiencia de la olla ferroviaria, por ejemplo, pues todo este tipo de cosas que vienen detrás de todo un oficio, ¿no? Y estimulamos esa relación, ¿no?, con ese patrimonio que, como decíamos antes, puede ser tangible o intangible, puede ser algo que estamos viendo, como puede ser eso, nos vamos a tomar un lechazo, nos vamos a tomar cualquier plato y lo estamos viviendo, o si no puede ser, vamos a recrear cómo comía alguno de nuestros personajes históricos, y entonces ahí tenemos un tangible que nos vamos a comer, pero sobre todo tenemos una enorme colección de intangibles, ¿no? Imaginando
cómo se hacía esa comida, qué ceremoniales existían, imaginándolos y además que nos lo cuenten, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que podamos hacer, claro, si además en esto me salgo un momentito de la gastronomía y estamos en una provincia como Valladolid, antes que he visto lo de los comuneros, que ya lo había visto antes en alguna parte, ¿no? Esta conmemoración, donde tienes toda esa colección de historia, pases por donde pases, vas a Medina del Campo y te puedes morir de lo que hay allí, vas a Tordesillas, por citar los 2 o 3 sitios que me acuerdo, ¿no? Así de golpe, de cruzarlos y de pararme un montón de veces. Dices que no hay que contar aquí. O sea, el problema es que no tienes tiempo ni de contar todo lo que eso genera, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos falta mucho trabajo, porque todo esto no es que no esté, porque estas historias están en muchos sitios y están muy documentadas, pero no las estamos poniendo en valor a través de la gastronomía. Eso es lo que sí que no estamos haciendo, desde mi punto de vista, no de modo suficiente, ¿no? Hay algo, pero es mucho menos. Todavía seguimos encontrando mucha gastronomía muy sosa, muy repetitiva, que está buena, pero está igual de buena en el restaurante de al lado y no ves esa diferencia, ese acompañamiento de los intangibles, ¿no? Y aunque sea el mismo plato, los intangibles cambian de un pueblo a otro. Ahí tenemos la ventaja, no estamos vendiendo la misma experiencia, estamos vendiendo aparentemente el mismo plato, pero la experiencia puede no tener nada que ver, ¿no? Entonces ahí, siempre que podamos además que estos encuentros nos conecten con esa identidad cultural un poquito más profunda, pues a veces podemos apoyarnos en materiales, ¿por qué no? Si podemos tener un panelito que lo explique, donde pongamos, como decía antes, un facsímil de una receta o poner una recreación de un banquete histórico, pues todas esas cosas siempre ayudan a ambientarnos, ¿no? Cuando hemos ido a comer nos gusta escuchar esas historias y igual que nos gusta luego hablar de comida, ¿no? Pues la emoción dura mucho, la emoción dura cuando lo piensas, cuando te lo comes y todo lo que lo cuentas después, ¿no? Hablando con otros que comparten esta pasión, ¿no? Y sobre todo nos ayuda a que esa colección de fotos que también hacen los foodies, que hacen muchas fotos y las suben a Instagram y estas cosas, pero que no se lleven solo las fotos, sino que se lleven las sensaciones. A mí lo que me preocupa es que se lleven las sensaciones, las fotos, por supuesto, también, ¿no? Y que las muevan y que nos ayuden a difundir con las redes sociales. Y todo esto eh, luego puede seguir a través, ya dije, cité antes esto del naming, el tema del nombre, todo esto puede luego convertirse pues ya en comunicación. Interpretar también es comunicar, pero realmente ya luego es un poco esa interpretación que hacemos directamente, interpretando el plato, la bodega o la quesería, el lugar donde estemos, pero luego también pues esto lo podemos empezar a comunicar, ¿no? Comunicar ya hacia el exterior, o sea, utilizarlo como una herramienta de posicionamiento del territorio y de esa ruta gastronómica, ¿no? Y a mí me gusta, colecciono nombres bonitos de platos y de negocios gastronómicos, ¿no? Por ejemplo, me encanta citar alguno de estos, ¿no? Qué cosa tan bonita cuando ves eso, Beautiful, ¿no? Qué nombre tan evocador, o ves Italy, como llaman los italianos a una de estas entidades que promueve sus alimentos. Es decir, tenemos una cantidad de opciones. Esta lista también, si me pongo a recopilar todos los que tengo por ahí, sería interminable, ¿no? Al final, en todo esto, lo importante es que ese mensaje que mandemos, que no sea una cosa puntual, es decir, que haya una continuidad, que no me hables hoy durante la jornada de la tapa, que yo me encuentre 20 tapas maravillosas y que luego al día siguiente, que no es jornada de la tapa, resulta que solo tienes una y me la pones todo el rato. Digo, entonces, ¿aquí a qué estamos jugando? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que asegurarnos, es decir, es que esa comunicación necesitamos que genere continuidad, porque eso además nos ayuda a segmentar. Si a mí me estás poniendo tapas diferenciadas, no digo todos los días, tampoco hay que pasarse, pero sí, digamos, con frecuencia, pues yo entonces ya cojo esa costumbre de que voy a ir a tal sitio porque me gustan sus tapas y porque además las cambia. Si voy al sitio en cuestión y me pone siempre la misma tapa triste, pues a lo mejor ya me deja de hacer gracia, ¿no? Entonces ahí, digamos, que en todo esto la interpretación nos va a venir muy bien para estas cosas, ¿no? Nos va a permitir generar esta interactividad que decía antes, esta amenidad, esta posibilidad de tematizar y de que, digamos, que con el mismo territorio y
y en el mismo restaurante y en el mismo lugar podemos estar tematizando, adaptándonos a la estacionalidad y tenemos al cliente motivado todo el año, ¿no? Porque realmente tenemos esa capacidad. De eso se trata, ¿de acuerdo? Eh, todo esto, como decía, podemos poner ejemplos hasta el infinito, pero pongamos algunos. A mí me gusta mucho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la evocación vivencial, ¿no? Hace poco, en unas jornadas que se hicieron en la Asociación de Interpretación del Patrimonio, que pude estar muy poco rato, la verdad, por mala suerte, pero donde hablaban, pues eso, de lo que de cómo se intercambiaban a veces y anotaban grafitis que están ahí conservados, ¿no? Cómo se hablaba de comida en las trincheras de la guerra civil, ¿no? Grafitis que te encuentras en alguna visita, en grafitis que se han encontrado en Roma o en Pompeya, grafitis en las cocinas que hasta aparecen recetas, aparecen mensajitos sobre cómo se cocina tal plato. Una vez estuve escuchando a un experto que había recopilado este tipo de mensajes y era auténticamente fabuloso la cantidad de grafitis que había recopilado en las cocinas, ¿no? de esas antiguas ciudades, ¿no? O cómo nos pueden llevar a rutas, una que recuerdo con mucho cariño es la ruta de los lagares familiares en Montilla, cuando estuve trabajando por allí, y cómo a lo que parecía al principio una ruta de un montón de lagares que podían ser todos iguales, es que cada uno se parecían las cubas un poco. Lo demás no se parecía nada porque cada familia tenía una historia que no tenía nada que ver, algunas de acabar de llegar, algunas de llevar allí 300 años, cada uno te contaba una historia diferente y no te hartabas nunca de beber ese vino de Montilla Moriles espectacular y encima que cada rato, en cuanto te movías 2 metros, cambiaba completamente la película, ¿no? Yo creo que en esto tenemos muchas oportunidades, tenemos mucho trabajo y, como decía, podemos a veces trabajar con cosas muy sencillas, ¿no? Recuerdo que un compañero, Manolo Cobos, una vez nos presentó un catering que lo llamaba así, el catering vintage, hace muchísimas más cosas, fascinantes como tantos otros, pero este presentaba un catering que lo llamaba Doña Carmen, que era hacer comidas para ejecutivos en plan años 60, con mantelitos de cuadros, con los platos de Duralex y demás, y aquello pues tenía mucho encanto, ¿no? Y decías que esto a esa persona que está todo el día comiendo esa supuesta llamada cocina internacional de los hoteles de 4 o 5 estrellas, que eran muchos sitios, pues un poquito de aquí y de allá, con muy poca diferenciación, por lo menos así era hace unos años, aunque todo ha ido mejorando, pues esta persona nos decía, claro, es que esto emociona porque esto es muy evocador y es un cambio. Esa persona ya no quiere que le des otro menú ejecutivo, ya está harto de congresos y de menús ejecutivos, lo que quiere es un cambiazo total, como en este caso, ¿no? O cuando utilizamos los sentidos en estos talleres de texturas que he visto muchas veces, talleres de olores, cenar a ciegas, como el restaurante este Dan Lenoir, ¿no? Donde te metes en un lugar totalmente a oscuras, donde solo tienes el olor y el sabor y la textura para saber qué te estás comiendo, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido tenemos que avanzar mucho, como digo, y sobre todo buscando esa combinación entre la tradición y la innovación, ¿no? Yo estoy hablando mucho de tradiciones y por otros lados se habla mucho de tradición. Aquí la clave es es el equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Y muchas veces a lo mejor pues simplemente basta que busquemos el equilibrio. Yo lo he oído esto en alguna parte también, que a veces la verdadera innovación es respetar la tradición. Digo, pues sí, o la verdadera innovación es hacer las cosas bien, cuando en algunos momentos se nos ha salido de madre la calidad de servicios, sobre todo hacia el turismo de masas y hemos empezado a bajar un poco el nivel porque teníamos que responder a una demanda enormemente grande, pues a lo mejor simplemente recuperar esos buenos quehaceres para, para, para turistas más segmentados, en grupos más pequeñitos, pues eso ya es innovación bastante para mí, ¿no? Y no necesitamos seguramente muchos sopletes ni muchas bombonas de nitrógeno para poderlo hacer. Que si los tenemos de vez en cuando, pues también, pero aquí vamos a otra cosa. Eh, podemos también trabajar mucho, y en esto la provincia yo creo que no tengo que dar muchas explicaciones con todos los monumentos que tiene, pues esa reconstrucción de ambientes, ¿no? Esas escenas teatralizadas que podemos hacer, medievales, renacentistas, o en la Villa Ferial de Medina del Campo, o en entornos históricos de todo tipo, en la Villa de Urueña, que me acuerdo ahí con el libro cuando hacen estos
festivales que donde mezclas buenos libros, ese entorno potentísimo, ¿no? Allí en todo el Altozano y la gastronomía esa potente allí en una tarde de invierno, vamos, de allí no te quieres salir, o sea, no no quieres irte ni loco, es decir, entonces yo creo que tenemos que procurar que eso ocurra más veces y en más sitios, que no sea algo puntual, que nos pasa de vez en cuando, sino que esto que es puntual empiece a ser lo normal, ¿no? Y como decía antes, el plato al final nos evoca también valores culturales, la cultura, de hecho existe una, una tendencia, una ciencia, no sé muy bien cómo llamarlo ahora, que se es así, se llama la diplomacia gastronómica, ¿no? Es decir, cómo muchas veces la cultura se utiliza para esto, ¿no? La cultura une a los pueblos. Yo cuando estoy comiendo algo en Túnez o en Marruecos y tal, me siento más unido a esa cultura porque cuando empiezo a entender su comida y de dónde viene y por qué hacen el plato así o así, o a lo mejor el mismo producto lo hacen de otra manera, me siento mucho más cercano a esa cultura, a lo mejor que por muchas charlas que me den, me voy a sentir mucho más cercano simplemente compartiendo un plato, ¿no? Yo creo que esto también es algo que nos viene bien aprender en este, hay que aprender, esto ya lo sabemos, sino incorporarlo, ¿no? A nuestra vida cotidiana y romper de vez en cuando estas barreras, ¿no? Y saber que esas barreras muchas veces las podemos romper con una buena comida, ¿no? Buscando esa evocación, ¿no? Y esa interculturalidad de la experiencia. Eh, y si seguimos interpretando, pues podemos hacer muchísimas cosas. A mí me gusta citar, te digo, podríamos citar miles, me apunto algunas de las que yo he vivido y que me han parecido excelentes, ¿no? Recuerdo alguna experiencia como eso en la casa del cura de Cudillero, ¿no? Que en la elaboración de la comida consistía en salir a comprar, los propios clientes tenían que ir al mercado a pelear con la verdura y con el pescado y demás, incluso ir a la lonja, para que fuesen artífices de la comida entera. No venir a mesa puesta, sino vamos a ir y en algunos sitios lo hacen acompañados por el chef y en otros los mandan solos para que la experiencia sea completa, ¿no? Esto ha generado que algunos países, y a mí me parece muy curioso que vayamos a un sitio como Perú, por ejemplo, ¿no? Donde explotó esta gran burbuja de la gastronomía y del turismo gastronómico, donde en una ciudad como Cusco, que no es tan grande, el número de escuelas de cocina se multiplicó por 10 en el plazo de 5 años cuando hubo esta eclosión gastronómica, ¿no? Y, y eso resulta que en un país como España, pues no lo tenemos. Es decir, no tenemos tenemos por supuesto productos de estos tipo, eh, como ha sido Mimo Food hasta hace poco, y muchos productos que ligan la cocina con la experiencia de cocinar y la experiencia gastronómica integral, ¿no? Como vemos en muchas ciudades que se han hecho famosas por esto, como San Sebastián, por citar una, pero esto, como digo, debería ser lo normal, es decir, y por desgracia muchas veces es puntual. No siempre es fácil encontrar una buena experiencia gastronómica y no siempre es fácil, además, poder comprar esa experiencia integral, ¿no? Comer bien es relativamente sencillo. Lo otro ya no tanto. Entonces ahí todo eso hay que reivindicar estas cosas, ¿no? No solo las rutas de la tapa, sino también esos maridajes y armonías con el vino, que es que además en una provincia como esta, pues lo tenemos, es que vamos, más cerca, imposible, ¿no? Recuperar, ahora mismo estamos en la pandemia y algunas de estas cosas pues ponen sonar algunos y dicen, ay, qué bonito aquí contando una película cuando no puedo salir a la calle o no puedo abrir mi restaurante, ¿no? Estamos pensando en lo que hemos sido y lo que seremos dentro de poco, ¿no? Es decir, volver a recuperar esas rutas donde realmente te mezclas con la gente, que es lo que ahora es difícil, ¿no? Esas rutas de transhumancia o esas espichas con los mineros, como citaba antes, el turismo de pesca que hay, pero hay poquísimo por lo complicado que es la regulación que tiene, ¿no? Entonces ahí, digamos, esa cocina como historia viva, ¿no? Esta es una expresión que me gusta también, es decir, esa experiencia cultural memorable y a ser posible in situ. Bien está que ahora con la pandemia, gracias a la tecnología, pues que nos permite estar aquí, si no seguramente no estaríamos, pues bienvenidas sean todas esas
clases de cocina virtual, bienvenidas sean las catas virtuales, bienvenido sea todo, pero en cuanto podamos nos lo tenemos que quitar de encima. Es decir, tenemos que volver a la esencia de estas cosas, que es estar oliendo a vino y a barrica, y poder estar visitando las cosas y pisándolas y juntándose, que de lo que se trata. Ahora no podemos, soñemos, recordemos lo que hemos hecho antes, soñemos con volverlo a hacer lo antes que se pueda y ya está. Pero al final esto no cambia, porque siendo seres humanos esto nos gusta y ya está. Entonces ahí, muy bueno también para mí, ya si nos metemos un poco la nariz en temas de marketing, así en esta recta final, pues son todos los temas de las marcas de territorio, lo que he citado antes. Tenemos índices, tenemos eso, denominaciones de origen, tenemos denominación de origen protegida de ciertas carnes, tenemos recetas que son un verdadero patrimonio gastronómico, algunas protegidas también. Entonces yo creo que todo eso nos ayuda. Cualquier marca de territorio, cualquiera de estas marcas que nos diferencia un producto por su regionalización o por su forma de producirlo, todo eso nos ayuda, es parte de nuestra política de marcas y es parte de nuestro branding, ¿no? Es parte de nuestro branding y co-branding, es decir, podemos juntar varias marcas potentes y salirnos a promocionar juntos, ¿no? Que esto ya se hace, por supuesto que se hace, pero se hace muchas veces en la fase grandilocuente, es decir, aparecemos en Fitur, montamos un tremendo lío, pero luego ya en el día a día la cosa se complica un poco. Como digo, pensemos en circunstancias normales, no pensemos ahora en momentos de confinamiento donde todo esto, pues algunas cosas no han lugar, ¿no? Y sobre todo buscando esos eventos de cocina étnica, cocina intercultural, ¿no? Tratando de unir a los pueblos. Yo me conformo con esto que he contado hasta ahora. Os hemos preparado también algunos links para que podáis, porque prefiero que tengamos más tiempo para preguntas, más tiempo para debate o para seguir contando cosas, que hay muchas más, pero he preferido ser ahí un poco más agresivo con el tiempo para que tengamos la mayor cantidad de tiempo posible para seguir debatiendo. Eso hemos preparado, pues eso, algunos links en la presentación, pues a congresos de turismo gastronómico, a la Red Mundial de Turismo Gastronómico, al proyecto de los paisajes, a Gastroterra, que es una comunidad de foodies y de profesionales de todo el mundo, a la Asociación Española de Enoturismo y la Red Mundial del Enoturismo, con los que también trabajamos, un poquito de también lo diré, eso, de referencias y lugares donde aquellos que no seáis de la tierra, pues podéis encontrar referencias a platos de Valladolid. Como veis, un montón de información que vais a encontrar ahí, vais a encontrar de todo, ponencias, vais a encontrar recetas, vais a encontrar historias, es decir, que nos van a servir para este componente que me gusta terminar con eso, un componente inspiracional, ¿no? Es decir, esto lo que nos tiene que servir es para inspirarnos y para inspirar a más gente tan pronto como podamos recuperar nuestra libertad, ¿no? Digamos, de ser foodies y nuestra libertad de poder desplazarnos tranquilamente y meter la nariz en cualquier bodega o en cualquier restaurante, ¿no? Que lo hagamos lo antes posible y ya digo, yo prefiero callarme ahora y que tengamos todo este ratito para poder debatir. Muchas gracias. Estupendo, José María. Muchísimas gracias a todas, muchísimas gracias a todos y especialmente a ti, José María. Estamos en Muchas contacto, a ver gracias. si tenemos la oportunidad de coincidir otra vez. Seguro que sí. Buenas tardes a todos. Seguro. Gracias, José María. Hasta luego. Chao. Adiós.